Como mencionamos, el tema de hoy es MCD y MCM, parte 2, ¿correcto? Bien, entonces vamos con la primera de las propiedades que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? La primera propiedad dice, si tienes dos números, tales como A y B, se cumple lo siguiente. El máximo común divisor, ¿ya? El máximo común divisor de esos dos números multiplicado por el mínimo común múltiplo de esos mismos dos números es igual a la multiplicación de esos mismos dos números. ¿Correcto? Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, tienes, por ejemplo, que el número A vale pues 7 y el número B vale 9, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, tú sabes pues que A por B es igual a 9 por 7, o sea, 63. Entonces tú puedes decir, oye, 63 es igual a la multiplicación del MCD y del MCM de 7 y 9. ¿Correcto? El MCD y el MCM de estos dos números, si yo los multiplico, me tiene que dar este resultado de aquí. Ojo, esta propiedad solamente se aplica para dos números. Si quieres aplicar para tres números, esta propiedad no te va a servir. O sea, no se va a cumplir necesariamente. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si es que tenemos dos números consecutivos? Por ejemplo, 7 y 8, 10 y 11, 15 y 16. ¿Correcto? Esos son números consecutivos. ¿Ya? Entonces, la teoría dice que el máximo común divisor de dos números que sean seguiditos siempre va a ser 1, ¿correcto? Siempre va a ser 1. Y el mínimo común múltiplo de dos números consecutivos va a ser la multiplicación de esos dos números. Ejemplo entonces, si yo tengo que el número A vale 16 y tengo que el número B vale 17, entonces yo digo, como estos dos números son números seguiditos, números consecutivos, entonces el MCD de A y B, porque son consecutivos, siempre hasta el fin de los días será 1. Y el MCM de estos números que son consecutivos, A y B, será la multiplicación de los dos. Es decir, 16 por 17. ¿Correcto? 16 por 17. Y si quieres saber exactamente cuánto es 16 por 17, pues eso vendría a ser 272. ¿Ya? Esta misma propiedad, vuelvo a decir, solamente sirve cuando tienes dos números, solo dos números consecutivos, nada más. ¿Ya? Muy bien. Y la otra propiedad complementaria, ¿ya? Otra vez, dado dos números, siempre es para dos números estas propiedades que estamos viendo, dos números A y B, de modo que el primero es múltiplo del segundo. El primero es múltiplo del segundo. Ejemplo, yo tengo un número A que le voy a poner un valor y tengo el número B que le pondré un valor. ¿Ya? Imaginemos que el número B vale 4 y el número A es un múltiplo de 4. O sea, puede ser 8, 12, 16, 20, 24 y así. Voy a imaginar que sea 24. ¿Correcto? Listo. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que el máximo común divisor de estos dos números, ¿ya? Va a ser el menor, ¿correcto? En este caso, 4. Ah, ya, o sea, profesor, que el máximo común divisor de 24 y 4 va a ser el que se encuentre contenido dentro del otro.
¿Quién se encuentra contenido dentro del otro? Bueno, el 4 se encuentra contenido dentro del 24. Entonces, el máximo común divisor vendría a ser 4. Y el mínimo común múltiplo es el que contiene a la otra cantidad. O sea, ¿quién contiene a quién? ¿24 contiene a 4 o 4 contiene a 24? Sería al revés, ¿no? 24 es el que contiene a 4. Entonces, ese vendría a ser el mínimo común múltiplo de esos dos números. ¿Correcto? Listo. Entonces, esta es una propiedad complementaria, al igual que las otras dos, que solamente sirven para dos números. Vuelvo a decir, para dos números. ¿Ya? Para dos números. Muy bien. Finalmente, otra parte de la teoría tiene que ver con el algoritmo de Euclides, ya que ese algoritmo nos sirve para poder calcular el MCD otra vez solamente de dos números, ¿correcto? Y lo voy a subrayar porque esto es importante. Únicamente vamos a utilizar el algoritmo de Euclides para hallar el MCD de dos números. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Mira, nos dicen calcular el MCD de 1170 y 480. Entonces se hace un esquema, ya, similar al que estás viendo aquí, y se colocan los números. En la primera casilla central se coloca 1170 y en la segunda casilla central se coloca el segundo número que vendría a ser 480. Hacemos una división. 1170 lo dividimos entre 480. El cociente se coloca arriba. El residuo, es decir, lo que nos sobra, se coloca en la parte de abajo. Este residuo se copia en el siguiente casillero central y se vuelve a dividir. En este caso, 480 se divide entre 210. El nuevo cociente se coloca en este casillero, el nuevo residuo se coloca en el casillero de abajo. El residuo sube para este casillero. Y otra vez, de nuevo, volvemos a hacer la división. 210 entre 60. El cociente se coloca en la parte superior y el residuo se coloca en la parte inferior. Y otra vez el residuo vuelve a subir hasta este casillero. Se sigue dividiendo hasta que el residuo quede cero. En algún momento te va a quedar residuo cero. Por ejemplo, aquí, ¿no? 60 lo divides entre 30, exactamente te sale 2. ¿Cuánto queda de residuo? Cero. Ahí nos detenemos. Ahí se acaba el asunto. El último casillero central, ese es el MCD de estos dos números. ¿Correcto? Ese es el MCD de esos dos números. Muy bien, así es como funciona el teorema de Euclides, ¿ya? El algoritmo, perdón, de Euclides, y vamos a empezar nuestra práctica dirigida con un ejemplo del algoritmo de Euclides, ¿ya? Muy bien, entonces hasta aquí la teoría, ya, que ha estado bastante corta, y nos vamos a dirigir de una vez a la práctica dirigida que justamente está aquí al costado, porque no hemos dejado tarea esta semana, ¿no? Como tú comprenderás. Bien, dice, el MCD de dos números es 8, y los cocientes de las divisiones sucesivas para dicho MCD son 2, 2, 1, 1 y 7. Determina la diferencia de dichos números. Muy bien. Entonces, cuando a ti te estén hablando, ¿ya? De cocientes que se han obtenido mediante divisiones sucesivas, te están hablando, en otras palabras, de que se ha utilizado el algoritmo de Euclides. ¿Correcto? ¿Ya? Algoritmo de Euclides. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha hecho el algoritmo de Euclides, ¿correcto? Se ha encontrado cuánto vale el MCD, clarito dice el MCD de esos números vale 8, ya está. Y también nos dan como dato que los cocientes, ya, los cocientes son 2, 2, 1 y 7, ¿ya?
Muy bien, los cocientes son 2, 2, 1 y 7. Entonces vamos a hacer el esquema del algoritmo de Euclides. Ya vamos a hacer un esquema del algoritmo de Euclides. Listo. A ver. Vamos a poner esto un poquito más para acá. Listo, y seguimos llenando, ¿no? Ahí va, 1, 2. Ya está acá, ¿no? Vamos a poner un poco más de espacio. Listo. Algo así. Ya está. Muy bien. Entonces, como a mí me dicen que los cocientes ya son 2, 2, 1, 1 y 7, la zona de los cocientes, recuerdas que es la zona de arriba. ¿Ya? Entonces ahí vamos a colocar esos resultados, que vendrían a ser 2, 2, 1, 1 y 7. Listo. A continuación voy a colocar el MCD. A mí me están diciendo que el MCD de esos números vale 8. ¿Ya? Entonces eso se coloca aquí. 8. Ya está. Yo no sé cuántos son esos números, así que al primer número le llamaremos A, lo vamos a poner por acá, y al segundo número lo llamaremos B. No lo sé. ¿Ya? No sé cuáles son esos números. Listo. Ahora vamos a completar. ¿Ya? Se supone, chicos, que si acá terminó el ejercicio, ¿correcto? Entonces, acá el residuo, ¿cuánto tenía que ser? ¿Alguien se acuerda? 0. 0. Claro, 0. Acá el residuo tenía que ser 0. Y ya está. Ahora, ¿te acuerdas que, según el algoritmo de Euclides, este casillero se copiaba aquí, ¿sí o no? Entonces, en este casillero tendría que ir el 8. ¿Estamos de acuerdo? 8. Ya está. Y lo mismo va a pasar con los demás casilleros que estén en esa posición, ¿ya? El casillero que esté aquí se va a copiar acá, lo mismo pasará acá y acá también. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, profe, ¿cómo completamos los otros? Para completar este casillero de aquí, ¿ya? Lo que hacemos, pues, es esto de acá. Multiplicamos estos dos casilleros y le sumamos el residuo de esa misma columna. 8 por 7 vendría a ser 56. Le sumas este residuo que es 0 y eso sigue siendo 56. Lo ponemos aquí. Listo. Este 56 ahora se coloca en este casillero de acá. Y ahora vamos a rellenar este casillero de aquí. Recuerda, multiplicas estos dos, 1 por 56, 56, y le sumas el casillero de abajo, o mejor dicho, el residuo. ¿Cuánto es eso, muchachos, por favor? 64. 64. Listo. Este 64 pasa a este casillero de aquí. Y hacemos lo mismo. 64 lo multiplicas por 1 y le sumas 56. ¿Cuánto es eso, por favor? 120. Ok, gracias Pablo, 120. Listo. Ahora ese 120 se muda para acá. Y una vez más hacemos lo mismo. 2 por 120 sería 240. Le sumamos el 64. 304. 304. Ok, entonces significa que B vale 304. Listo, y para hallar la A, pues lo mismo, ¿no? 304 lo multiplicamos por 2 y le sumamos el 120. ¿Y eso cuánto saldría, por favor? 728. 728. Listo, 728. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos los dos números. Lo que nos piden es la diferencia de los números, o sea, la resta, ¿no? Entonces restamos, ¿no?
Por lo tanto, A menos B es igual 424, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿no? Listo, ya salió. Ejercicio número 1, hemos utilizado el algoritmo de Euclides. Cópienlo, por favor. Ya, ahí hemos colocado para que todos lo vean, que en esta zona van los cocientes y en la parte de abajo se colocan los residuos, ¿ya? Vale la aclaración. Muy bien, nos dicen, si el MCM de dos números PESI es 165, ¿cuál es el producto de dichos números? Muy bien, a ver, ¿qué significa entonces que dos números sean PESI? O sea que, vamos a ver, ya, vamos a anotar, dos números PESI. Entonces, cuando nos hablan de dos números PESI, ya vamos a poner aquí, nos están queriendo decir que su máximo común divisor, ¿ya? Va a valer 1, siempre. Recuerda, cuando hablen de números PESI, te están queriendo decir, traduciendo, que el máximo común divisor de esos números siempre va a ser 1, ¿ya? Entonces, si yo digo esos dos números que les vamos a poner al primero A y al segundo B, entonces yo digo, el máximo común divisor de A y B va a ser 1. Esto lo sabemos por teoría. ¿Está bien? Pero, ¿sabes? También me están diciendo que el MCM de estos mismos números, el MCM de estos mismos números A y B, vale 165. Ya está. La pregunta es, ¿cuál es el producto de dichos números? O sea, ¿cuánto vale la multiplicación de A y B? Listo. Eso es lo que me piden averiguar, ¿no? Ya. Bueno, esto lo sabemos por la Pero teoría. profesor, por qué, o sea, usted está insinuando que son dos números consecutivos? Mm, no, no estamos insinuando que son dos números consecutivos. Los números PESI son aquellos que siempre su máximo común divisor es 1. ¿Ya? Ah, ya, Siempre. ok. Independiente de que sean consecutivos o no sean consecutivos. ¿Correcto? Siempre. Muy bien, entonces vamos a aplicar la primera propiedad que aparece en tu ficha. ¿Ya? Esa propiedad que solamente se utiliza para dos números. Entonces la propiedad que se utiliza para dos números dice lo siguiente, ¿no? El MCD de los números A y B multiplicado por el MCM de los mismos números A y B será igual a la multiplicación de esos mismos dos números A y B. Nosotros sabemos que el MCD de esos dos números vale 1. Y también sabemos que el MCM de esos mismos números vale 165. Entonces yo digo 1 multiplicado por 165 debe ser igual a A por B. Multiplicamos. Esto saldría 165 y 165 es igual a A por B. ¿Correcto? Y eso es justamente lo que nos pedían a nosotros averiguar. Así que esa vendría a ser la respuesta de la pregunta número 2. Ahora, si alguien quiere saber cuánto vale A y cuánto vale B, ya. Eso, hay muchas posibilidades, ¿no? Puede ser, como ves aquí, 1 y 165, ¿no? Puede ser. Puede ser, no sé, pues no hay muchas posibilidades, ¿no? Puede ser 5 y otro número, ¿no? Siempre y cuando sean primos entre sí. Muy bien, puedes copiarlo, por favor. Determina la suma de dos números PESI si su diferencia es 1
y su MCM 56. Ya, pues, ¿no? Está sencillo, ¿ah? A ver. Si son dos números PESI, ¿ya? Entonces, ¿qué sabemos por ser PESI? Sabemos que estos dos números, su máximo común divisor, del numerito A y del numerito B, es 1. ¿Correcto? Y Todo sabemos que por... su MCM es 56. Exactamente, ¿no? Todo por ser PESI, ¿ah? Por ser PESI automáticamente sale este dato. Ya está. Y también sabemos que el MCM de esos dos números es 56. Muy bien. Entonces, por la propiedad que vimos en el ejercicio anterior, el MCD de dos números multiplicado por el MCM de esos mismos dos números me tiene que dar como respuesta la multiplicación de esos mismos dos números. Yo sé que el MCD vale 1 y sé que el MCM vale 56. Multiplicamos 1 por 56 y eso vendría a ser igual a por B. 1 por 56, 56. 56 es A por B. Listo. Pero esa no es la respuesta, porque a nosotros nos piden calcular la suma de esos dos números. Pero nos dan un dato, dice que la diferencia de esos dos números es 1, o sea que se llevan 1 de ventaja. Te pregunto, ¿cuáles son los únicos dos números que se llevan 1 de ventaja y que multiplicados dan 56? 8 por 7. 8 por 7. ¿Ya? 8%. Entonces, claro. Entonces yo puedo asumir que él es 7 y él es 8 o viceversa, ¿no? Como me pide la suma de esos números, sumamos pues 7 más 8, respuesta 15. Ya está. Ejercicio número 3. Nos dicen, calcula 3x si el MCM de x y x más 1 es 72. Ok, muy bien. A ver. Por la teoría sabemos que el MCM, ¿ya? De dos números consecutivos, como dice aquí, ¿no? Porque estos dos números son consecutivos, ¿no? X y X más 1, ¿no? Son 1 de diferencia. Según la teoría, según la segunda fórmula o propiedad complementaria, si el MCM de dos números seguiditos es 72, ¿eso qué significa? Significa que esos dos números multiplicados, o sea, si yo multiplico X por X más 1, me tiene que dar como respuesta 72. ¿Correcto? Eso según la teoría. Entonces la pregunta sería, oye, ¿qué dos números consecutivos nos dan 72 de respuesta? Más que fácil, ¿no? 8. 8, muy bien. 8 y 9. Entonces X sería 8 y X más 1 sería 9. Y como a nosotros nos piden el triple de X, ¿no? Por lo tanto, 24. exactamente, ¿no? Muy bien. Sería 3 por 8, 24. Ya muy bien, este ejercicio 4, pues, regalado. Nos dicen, la suma de dos números es 760 y los cocientes obtenidos al calcular el MCD por el algoritmo de Euclides fueron 4, 2 y 3. Calcula dicho MCD. Muy bien, este tal vez sea la pregunta más interesante de la clase del día de hoy. Así que vamos a utilizar el esquema del algoritmo de Euclides ya para dar respuesta a esta pregunta. Entonces vamos a colocar los datos como debe de ser. Ya está, y son 3, ¿no?
Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Entonces recuerda que esta es la zona de cocientes. Ya, acá se colocan los cocientes. ¿Listo? Acá ponemos los residuos. Vamos a poner acá residuos. Y en este casillero, acá, ahí va el MSD de esos dos números. Listo. Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Cuánto es el MSD de esos números? Los datos que nos dan es que los cocientes son 4, 2 y 3. ¿Correcto? 4, 2 y 3. Los números nosotros no sabemos cuáles son, así que le pondremos al primero A y al segundo B. Lo único que sí sabemos es que la suma de esos dos números, como dice muy bien el ejercicio, A más B, es igual a 760. Eso es lo que nos dice. Muy bien. Y nos piden pues calcular el MSD. Listo. Hay un dato que tenemos que colocar. Si acá acabó la operación, se supone que ahí tenemos que poner pues 0. ¿Verdad? 0. Muy bien. Listo. Ahora bien, como nosotros no sabemos cuánto vale el MSD, le vamos a poner pues una constante. ¿Correcto? Le ponemos una constante aquí, que vendría a ser, vamos a poner X, pues, ¿no? ¿Parece? Vamos a ponerle X. Ya está. Listo. Recuerda entonces que esa X se refleja acá. Muy bien. Listo. Pregunta, ¿cuánto va en este casillero de aquí, muchachos? 3X. 3X. Claro, muy bien. Y acá se refleja, ¿no? Acá sería 3X. La pregunta sería, B, ¿cuánto valdría? 6X más 1. Más Muy X. bien. 6X más 7X. X. Muy bien, 7X. correcto. 7X. Ya está. Entonces esto vale 7X. ¿Y A cuánto tendría que valer? 31X. Muy bien, 31X. Sumamos y todo esto tendría que ser igual a 760. Listo. Sumando entonces tendríamos 38X es igual a 760. Pasamos a dividir la X y esto es igual a 20. Y esa es justamente la respuesta de este ejercicio. X es igual a 20. Y ya está. Vamos a poner aquí que A valdría 31X. ¿Ya? No se olviden, muchachos, como hemos explicado en el primer ejemplo, que estos dos resultados se multiplican y se suma con el de aquí. ¿Correcto? Estos dos se multiplican y el resultado se suma con el residuo de abajo. ¿Ya? Muy bien. Listo. Tomamos nota del ejemplo 5, por favor. Ok, número 6. Dice, calcula A por B si el MSD de 5A y 2B es 25 sobre K y el MSM de 5A y 2B es 16K. Listo. Parece difícil, pero está sencillo. ¿Te acuerdas que hay una propiedad que dice que el MSD de dos números A y B multiplicado por el MSM de los mismos números A y B, todo esto me va a dar como respuesta la multiplicación de esos mismos números? ¿Sí o no? Es la primera propiedad que hemos visto hoy día. Listo.
La pregunta sería, ¿quién cumple el papel de esta A en el ejercicio? 5A. Muy bien, 5A. Y el papel de B en el ejercicio, 2B. 2B. Entonces, ahí están, mira, esos son los dos números. El MCD de estos dos números es este valor. Y el MCM de los mismos dos números es este otro valor. Entonces, ¿qué te parece si lo ponemos por acá? El MCD de 5A y 2B es 25 sobre K por el MCM de esos mismos dos números vendría a ser 16K. Todo es igual a A por B. Que dijimos que A es 5A mayúscula por, y dijimos que B es 2B mayúscula. Muy bien. Simplificamos. K y K se van. También podemos sacar quinta, ¿no? Quinta y quinta. Quinta de 5 vendría a ser 1. Y quinta de 25 vendría a ser 5. Acá igualito. Mitad y mitad. Mitad de 2 vendría a ser 1. Y mitad de 16 vendría a ser 8. Y finalmente, pues multiplicamos, ¿no? 5 por 8, eso vendría a ser 40. Y acá solamente me queda una A por una B. Y listo, A por B es igual a 40. Fin del asunto, ejercicio número 6.